Ya, estamos grabando nuevamente. Buen día. Como les informaba, ahora va a quedar grabado, ¿cierto? El día viernes va a quedar nuevamente habilitada la prueba de webcast pendiente correspondiente a este segundo semestre y las versiones anteriores de las pruebas para los que tuvieran algún atraso, alguna cosa, para que pueda ingresar, por favor, y cumplir con esas cositas. Hoy día es la última clase en que me concentro en esta parte que es la última parte de la segunda unidad para poder comenzar a ver la tercera, que ya es energía e interacciones. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen final de trabajo, potencia, mecánica, ¿cierto? Momentum lineal e impulso. Ya el objetivo para hoy día es que puedan resolver ejercicios sintetizando estos aprendizajes. Ya recuerden que las últimas clases yo trabajé impulso y momentum todo junto como choques. Por lo tanto, es la forma más cómoda de ver, la forma que más se evalúa, ¿cierto? La forma que más aparece en los textos, aparte de preguntas de qué tipo de unidad es, ¿cierto? Hagamos el análisis de esta información, etcétera, etcétera. Ya traje más ejercicios porque los conceptos normalmente quedan bien claros a la primera, ¿ya? Algunas preguntas de alternativas. Dice la primera, ¿hasta qué altura se debe subir un paquete, un objeto, un enser, lo que sea, de 4 kilos para que realice un trabajo de 50 joules? ¿Ya? Aquí debimos haber dicho hasta qué altura aproximadamente. Ya yo puse las cifras cerradas. ¿Ya? Los decimales que hubieran los trunqué para efectos prácticos, pero el objetivo es el mismo. Antes de poder resolver, yo tengo que ir extrayendo las palabras importantes. Ya, lo primero que tengo que destacar es que a mí me dice hasta qué altura debo subir. Por lo tanto, me está indicando que no va a ser un trabajo horizontal, sino que va a ser un trabajo vertical. Por lo tanto, yo debo analizar el concepto de trabajo, aquí lo vamos a destacar, pero en la versión de un movimiento vertical. Tendría que ocupar esta expresión que está acá. El trabajo es la masa por gravedad por altura. Ya, esto yo lo saqué de esta expresión. La expresión que está aquí, fuerza por desplazamiento, implica trabajo, pero este trabajo es horizontal. En cambio, si quiero hacerlo en versión altura o de traslación vertical, tengo que hacerlo de esta forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver. Yo ya tengo que el trabajo es 50 joules. Tengo el resultado. Me falta determinar la altura. Tengo que la masa del objeto son 4 kilos y la gravedad terrestre a utilizar siempre es la misma, 9,8. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Hacer la operación que le corresponde. Tengo 50, este 4 por 9,8 que está multiplicando, yo lo multipliqué, hice la operación y en este costado lo traje como un solo elemento dividiendo, que es 39,2. Y al hacer la división me da que yo tengo una altura aproximada de 1,275 metros, lo que correspondería a la alternativa A. Entonces, para poder resolver, yo lo primero que tengo que hacer es leer. Ya va a ser importante que tenga al lado todas mis fórmulas para poder anotar qué es lo que estoy haciendo. Ya el encabezado me dice a qué altura debe subir o a qué altura se debe levantar, a qué altura se debe izar. Por lo tanto, me está llamando a que yo analice que es un movimiento vertical. Y aparte me dice claramente que es un trabajo, ya porque me están diciendo, la pregunta no fue cuánto trabajo realiza tal objeto, sino que a qué altura debe estar elevado para que se realice tal objeto. Por lo tanto, yo parto del escenario de que debo recordar que para que haya un trabajo, que yo diga esto, esta fuerza hizo efectivamente un trabajo, yo necesito aplicar un desplazamiento, ya sea horizontal o vertical. En este caso fue una traslación
vertical. Si miro nuevamente la fórmula que tengo acá, ¿cierto? La voy a copiar a esta altura para poder anotar esta última información. Acá yo tengo que, voy a girar, esto que está aquí, masa por gravedad, corresponde a la fuerza realizada. Esta es la fuerza realizada. Como estoy levantando, la fuerza que estoy llamando se llama fuerza peso. Ya, esto es pregunta de prueba. Entonces, la fuerza realizada o empleada es la fuerza peso, que estaría ahí. Y la altura vendría siendo la traslación. Ya, esto ya debiera estar anotado desde siempre, pero si no, es el desplazamiento. Como definición. Ahí. Entonces, en esta expresión que está aquí, masa por gravedad viene siendo la fuerza que realizó el movimiento, que ejecuta el trabajo, que sería el peso, y la altura sería el desplazamiento o la traslación que el objeto está realizando, que es lo que yo quiero identificar. Entonces, lo repito, siempre para que un trabajo funcione o para que un trabajo sea realizado, la fuerza tiene que haber logrado que haya un desplazamiento. Si no hubiera un desplazamiento, no hay trabajo, ¿ya? No puede haber trabajo si no se genera un desplazamiento, un cambio de posición. Eso corresponde a ser desplazamiento, un cambio de posición. Pregunta siguiente. Dice, calcule la potencia necesaria para levantar un objeto de 3 kilogramos a una altura de 2 metros por un tiempo de medio minuto. Yo tengo que recordar la noción de potencia para poder comprender la pregunta, porque me están pidiendo determina el resultado. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es ir destacando qué información es relevante. Me piden potencia, me están hablando de levantar un objeto, o sea, ya me está indicando que el movimiento que va a hacer es vertical, nuevamente, ya no va a ser una traslación horizontal. Un objeto de 3 kilogramos, 2 metros de altura, y me da el tiempo, que es medio minuto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tenemos que leer la información. Yo tengo que recordar que la fórmula de potencia puede estar dada por el trabajo que he realizado sobre el tiempo que demora en hacerse ese trabajo. Eso es cuánta potencia se emplea, cuánto trabajo se realiza y durante cuánto tiempo se está realizando. Como ya dijimos nosotros en la clase cuando explicamos lo que era potencia, no es lo mismo hacer un trabajo por un par de segundos a mucho más tiempo, un tiempo más extendido. Ya siempre va a haber una diferencia, va a haber un empleo aún mayor. Entonces, esta expresión de trabajo que está en el numerador, que es la que yo necesito tener anotada, la tengo que analizar en el concepto de levantar. Por eso que es tan importante destacar las palabras que son las que me están avisando. Como a mí me dijo que era levantar un objeto, yo voy a tomar esta expresión de trabajo, movimiento vertical. Ahora que ya lo tengo, puedo comenzar a rellenar con la información. A mí me dicen que la masa del objeto son 3 kilogramos, la gravedad terrestre es 9,8 y la altura a la cual quiero levantar son 2 metros. Por lo tanto, tengo que solamente reemplazar. En cambio, en el denominador, como me habla de medio minuto, yo siempre debo transformar el tiempo a los segundos que le corresponden. Lo vamos a dejar escrito aquí. Tiempo siempre en segundos. Por lo tanto,
yo transformo el medio minuto aplicando, ¿cierto?, una proporción. Yo digo medio minuto es 0,5 por, o un medio por 60, ¿verdad? De esa manera yo transformo las fracciones verbales en una cifra. Multiplico la fracción por el valor de 60 segundos, que es el equivalente a los de minuto a segundo. Hago la operación división, ¿cierto? Primero multiplico y luego divido, y esto me entrega el resultado 1,96. Por lo tanto, si me voy a las alternativas, tengo la alternativa letra B. Una potencia bien pequeña porque es un objeto bien liviano, no es una gran altura, igual es importante, ¿cierto? Pero el tiempo de extensión es poquito, ¿ya? Por eso es que me da una potencia bien chiquita. Pregunta número 3. Pregunta de conceptos, ya para que ustedes más o menos vean la forma en que van a ser evaluados prontamente. Respecto del trabajo, ¿qué podemos afirmar como verdadero? Primero, es una magnitud escalar. Entonces yo tengo que destacar o entender qué significa que sea una magnitud escalar. Por lo que el signo indica el sentido donde se realiza. Una fuerza realizará trabajo cuando genere un cambio de posición. Esa es la número 2. Y la número 3 dice, toda fuerza, sin importar cuál sea, realiza trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que anotar e ir analizando pregunta a pregunta. La primera, a mí me dice, ¿es una magnitud escalar? Y la respuesta es falso, porque la fuerza es un vector, por lo tanto el trabajo también lo es. La fuerza es vector, el trabajo también lo será. Ya, si bien yo aquí tengo que ser súper cauto en la lectura, la afirmación me dice, el signo indica el sentido donde se realiza el trabajo, eso es verdadero, ¿ya? Pero que me diga que es una magnitud escalar hace que toda la información sea falsa. Yo no puedo decir, esto es parcialmente falso o parcialmente verdadero, porque me está diciendo, afirme si es uno o lo otro. Yo sé que el signo me va a indicar el sentido y eso está bien, pero que me diga, que me afirme que el trabajo es un escalar es lo que falso. Por lo tanto, anula la información. Es falso porque la fuerza es un vector. Y si la fuerza que contiene el trabajo es un vector, es porque este resultado también lo va a hacer. Número 2. Una fuerza realiza trabajo cuando genera un cambio de posición. Eso es verdadero. ¿Cierto? Ya lo habíamos dicho, si no hay cambio de posición, no hay trabajo. Y finalmente la número 3, que me dice, toda fuerza, sin importar cuál sea, realiza trabajo. Falso. ¿Por qué? Porque si no hay desplazamiento, no hay trabajo. No importa que la fuerza se esté aplicando, no importa por cuánto tiempo, eso da lo mismo. Si yo aplico una fuerza sobre un objeto y no logro desplazarlo, no hay trabajo. Por lo tanto, yo tengo que conocer la definición clara de lo que es trabajo para poder responder. Por lo tanto, solo va a ser correcta la número 2. Va a ser 100% correcta. En este caso, la primera pregunta, yo podría decir, pucha, me confunde, porque hay una parte de la pregunta que es verdadera, pero otra que no es verdadera. Pero a mí me están pidiendo que yo afirme la que es 100% correcta. Por lo tanto, si hay una palabra, una frase, algo que me entorpece o que me hace caber la duda de que si esto es siempre verdadero, debo optar por decir no, porque esta frase, esta palabra, esta afirmación no cumple con esa categoría. Pregunta 4. Aquí yo tengo que leer primero que todo la pregunta y aparte leer las alternativas. Ya yo les he dicho en muchas oportunidades que la unidad de velocidad o de rapidez, dependiendo desde qué vereda lo esté mirando, es siempre el metro por segundo. Y eso es verdadero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa?
Si yo miro las alternativas que están aquí, pensemos que acá abajo no está en ninguna de las anteriores y me aparece así, 210 kilómetros por hora. Vamos a hacer ficción. Si esto me aparece así, el encabezado o las alternativas me están diciendo que mi resultado tiene que estar en kilómetros por hora. Por lo tanto, me da la libertad o me dice, ¿sabes qué? No hay problema, tú trabaja con estas unidades como lo estás haciendo, no las transformes. En cambio, si el resultado fuera metros por segundo, estoy en la obligación de transformar cada una de ellas a ese equivalente. ¿Ya? Yo voy a anotar aquí nuevamente porque como esto está quedando grabado para que lo puedan ver después. Para transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, yo debo tener el número que me están pidiendo, multiplicarlo por 1000 sobre 3600. No, habíamos dicho 10 en 36 nosotros, era más cortito. Con esa constante. Ya, esa es la constante para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Ya, ahí quedó anotado para que se pueda ver en la grabación cuando ustedes puedan revisarla después. Ahí está. Ya, para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, debo tomar el número, la cifra con la que esté trabajando, multiplicarla por 10 sobre 36. ¿Ya? Pero a la larga lo que a mí me importaba que tuvieran era la idea de que no importa la alternativa, debo fijarme que el resultado sea en la unidad que corresponde. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir leyendo. A mí me dicen que un automóvil de 500 kilos se mueve a 90 kilómetros por hora en una dirección, en un sentido que no está especificado, por lo tanto ese dato lo podremos omitir en este momento. Cuando es chocado en su parte posterior, o sea, el vehículo que fue el chocador, por así decirlo, viene en la misma dirección y en el mismo sentido. En su parte posterior, por una camioneta de 1000 kilogramos que se movía a 150 kilómetros por hora. Me está dando el escenario previo al choque. Por lo tanto, me está hablando de que yo debo conjugar impulso y momento. Voy a estar en conservación de impulso o conservación de momentum angular, como ustedes prefieran ver, de momento lineal, perdón. Ya, previo al incidente, tengo un vehículo que viene viajando a 90 kilómetros por hora y tiene una masa de 500 gramos y es chocado por un segundo objeto que es una camioneta más grande de 1000 kilogramos que se mueve a 150. Posterior al choque, la camioneta continúa moviéndose a 100 kilómetros por hora. Por tanto, me preguntan cuál es la velocidad que va a tener el automóvil. Para yo poder entender aquí la lógica, yo lo tengo que comprender desde esta vereda. Para que este sistema sea constante, y esto lo estoy diciendo y no está escrito aquí, y tampoco fue escrito en la presentación de materia, por lo tanto ustedes lo pueden revisar porque esto es pregunta de prueba, ¿ya? Lo que estoy diciendo. Para que este sistema se mantenga constante, yo estoy en un equilibrio. Entonces, si analizo la información, los datos que a mí me dieron completos fueron los de la camioneta. La camioneta tiene más masa que el auto y originalmente se movía más rápido, iba a 150. Posterior al choque, avanza a 100. Por lo tanto, si la camioneta pierde rapidez, para que este sistema pueda estar fijo y pueda mantenerse constante, quiere decir que el auto debe adquirir rapidez. Entonces, lo vuelvo a decir, yo tengo que leer el encabezado. La camioneta que tiene ambas velocidades están nombrándose. La camioneta originalmente iba a 150 kilómetros por hora y posterior al choque
se mueve a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, uno dice la camioneta perdió rapidez. Por lo tanto, para que este sistema se mantenga fijo y constante, quiere decir que si la camioneta pierde rapidez, entonces el automóvil debe ganar rapidez. Por lo tanto, las alternativas que a mí me den deben ser todas superiores a 90 kilómetros. Pensemos que esto venía así, que tuviera 70 y 80. Yo las puedo descartar automáticamente porque no pueden ser menor que ella. Para que el sistema se mantenga constante, estoy en la obligación de compensar. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, si la camioneta pierde rapidez, quiere decir que el automóvil debe ganar rapidez posterior al choque, porque las masas no se pierden. Me está diciendo que el tipo de choque es un choque elástico, o sea, los objetos no perdieron masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leerlo. 500 kilogramos la masa, 90 kilómetros por hora el primer vehículo. 1000 kilogramos la camioneta, 150 kilómetros por hora en la primera instancia. Luego la camioneta, que está aquí, se mueve a 100 kilómetros por hora. Si ustedes miran aquí la fórmula, yo puse la masa del automóvil, la velocidad del automóvil, la masa de la camioneta, la velocidad de la camioneta. Ahí abajo está la simbología escrita para yo poder leer lo que estoy trabajando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar la información. La masa del auto son 500 kilos, la rapidez son 90, la masa de la camioneta es de 1000 kilos, su rapidez inicial es 150. Como pueden ver, todo el primer escenario está completamente resuelto porque es lo que ocurre previo al choque. Posterior al choque, el auto no pierde su masa, pero cambia su velocidad. Y la masa del segundo objeto, ¿cierto? Tampoco se pierde, pero cambia su rapidez. Entonces yo debo ser capaz de ir anotando paso a paso lo que voy a ir haciendo. Entonces nuevamente, como la camioneta perdió rapidez, para que este sistema se mantenga en la igualdad tiene que compensar, quiere decir que el automóvil es quien va a aumentar su rapidez. Y hacemos la operatoria. 500 por 90 vale 45.000. 1000 por 150 vale 150.000. 1000 por 100 vale 100.000. Y 500 por velocidad, 500 por velocidad. ¿Cómo voy a proceder ahora? Voy a sumar lo que está acá, los 150.000 más los 45.000, y le voy a restar los 1000 que están acá. Recuerde que yo tengo que hacer una operatoria. Este valor que acá suma, cuando yo lo despeje en el otro costado, tiene que ir dividiendo, o sea, perdón, restando, con la operación contraria. Entonces tengo 150 más 45 son 195.000 menos 100.000 me da 95.000. Repito, 195.000 menos 100.000 vale 95.000. Y ahora estos 95.000 yo los divido por 500 y me da que la rapidez final del objeto fue de 190 kilómetros por hora, que sería la alternativa C. Entonces, como pueden ver, no solamente yo les voy a pedir que calculen, sino que van a haber algunas preguntas en las que les voy a pedir analicen, indiquen, infieran, y eso es comprender el concepto. Ya lo vuelvo a repetir para que pueda usted anotarlo si es que ya no lo ha hecho. Si la camioneta pierde rapidez entre inicio y posterior al choque, quiere decir que para poder compensar, el primer objeto, que es el que se movía más lento, tiene que ganar rapidez. En este caso, si ustedes se fijan, el primer objeto ganó 100 kilómetros por hora, mientras que el segundo objeto perdió 50. O sea, hay una diferencia importante porque las masas también tienen una relación. Podríamos profundizar en ese detalle que como se duplica el valor de la masa, lo que se pierde tiene que duplicarse
pero sería generalizar innecesariamente. Lo único que vamos a afirmar es que si la camioneta que originalmente se movía a una cierta rapidez pierde, el sistema es constante, por lo tanto la debe ganar el otro objeto. Pregunta 5. Dos cuerpos de masas 1,2 y 0,8 kilogramos se desplazan sobre una superficie en la misma dirección y sentido. O sea, van ambos para la derecha o ambos para la izquierda. Sufren un choque plástico. Aquí está la información importante. Sufren un choque plástico. ¿A qué velocidad se moverán posterior al choque si inicialmente lo hacían a 6 y 4 metros por segundo respectivamente? Acá lo más importante es leer el encabezado. Ya voy a destacarlo aquí. Tengo las masas de los objetos, me avisan que se van moviendo en la misma dirección, pero la frase clave es que sufren un choque plástico. Que sufran un choque plástico quiere decir que posterior al choque, ellos se van a mover a la misma rapidez. Ya lo voy a dejar anotado aquí. Esto ya estaba escrito de la semana pasada, pero por si acaso lo vuelvo a anotar. Que sea un choque plástico significa que ambos se moverán juntos posterior a la colisión y lo harán a la misma rapidez. Eso significa que el choque sea plástico. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿a qué velocidad se moverán? O sea, me está avisando que no hay dos, sino que una sola velocidad después del choque. ¿Ya? Eso significa que sea un choque plástico. Cuando yo no quiero avisar que es un choque plástico, lo voy a hacer como en la pregunta de aquí. Aquí el encabezado no dijo es un choque elástico o es un choque inelástico. No afirmó el tipo de choque, sino que dijo colisionaron. Por lo tanto, nosotros asumimos que es un choque elástico. En cambio, acá me lo tuvo que especificar, que era una diferencia para poder comprender la lectura. Y la lectura fue entender que cuando era un choque plástico implicaba que los objetos se van a mover juntos, probablemente queden pegados, ¿verdad? Y van a moverse en la misma dirección y con la misma rapidez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar la información. Estoy diciendo la masa del primer objeto, la masa del segundo objeto, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, yo mantuve la escritura de la vez pasada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a ir analizando. Acá la modifiqué, ¿ven? Lo voy a hacer. Les voy a cambiar para que no se confunda. Ahí. Ya, eso es lo que había querido decir. La masa 1, la rapidez 1. La masa 2, la rapidez 2, previo al movimiento. Masa 1, velocidad 1 después del choque. Masa 2, velocidad 2 después del choque. Si ustedes miran aquí el encabezado, a mí me dice que la velocidad inicial eran 6 y 4 metros por segundo respectivamente. La palabra respectivamente me implica que la primera rapidez le corresponde al primer objeto y que la segunda rapidez le corresponde al segundo objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizarlo. La segunda parte, la posterior a la colisión, a mí me dice que la velocidad final del primer objeto y la velocidad final del segundo objeto van a ser la misma. Por lo tanto, lo voy a expresar de esta forma. Esta forma que estoy encerrando con mi cursor representa la fórmula que yo tendría que ocupar para analizar un choque plástico. ¿Ya? Y voy a comenzar a reemplazar. Tengo la masa 1 son 1,2 kilogramos, la rapidez 1 es de 6 metros por segundo. La masa 2 es de 0,8 kilogramos y la rapidez es 4. Posterior al choque, las masas se mantienen, pero la velocidad final es la que varía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a responder. 1,2 por 6 es 7,2.
0,8 por 4 es 3,2. Por la izquierda. Y ahora voy por la derecha, ¿verdad? Esto tendría que estar aquí. 1,2 más 0,8 vale 2. Es equivalente a 2. Por lo tanto, ¿qué me toca hacer? Operar. Voy a sumar por la izquierda 7,2 más 3,2 vale 10,4 y luego lo voy a dividir por este 2 que se me formó en el otro costado. Y me da que la rapidez final del objeto para ambos fue de 5,2. Si ustedes lo analizan, el primer objeto que iba más rápido perdió velocidad, pero el segundo objeto, que es el que iba más lento, ganó velocidad para poder mantener constante el sistema. Entonces la relación que yo puedo establecer es que el primer objeto que iba a 6 metros por segundo y que ahora se mueve a 5,2 perdió rapidez, pero el objeto que iba a 4 metros por segundo ahora ganó rapidez, porque este sistema tiene que ser constante, tiene que mantenerse fijo para que pueda resultar, porque es una igualdad. Acá está la expresión que lo contempla. Por ser una igualdad, tiene que mantenerse constante. Y dejé de compartir. Entonces, como pudieron ver, para poder resolver los ejercicios que van a aparecer en su próxima prueba, yo debo, primero que todo, leer el encabezado de la pregunta, destacar las palabras importantes, leer lo que me está diciendo, analizar la pregunta. Ya si me dice trabajo, debo ser capaz de comprender que se está refiriendo a un trabajo, ya sea horizontal o vertical, y eso a mí me lo va a indicar el encabezado del problema. Debo tener las fórmulas anotadas con las cuales puedo trabajar y debo tener los conceptos bien claros para poder hacer las transformaciones. ¿Ya? Por lo tanto, hasta aquí quedaríamos para la prueba. Fecha nueva de prueba o de la próxima evaluación aún no tengo. Solo sé que en la próxima evaluación va a entrar potencia, trabajo, impulso y momento. Preguntas como la que les hice hoy, además de ciertas otras preguntas que sean de conceptos como las que les mencionaba, de que si el objeto originalmente disminuye su rapidez posterior a la colisión, el otro objeto debe aumentarla para que esto se mantenga constante. Es la única manera de mantener en el equilibrio el movimiento. ¿Ya? ¿Qué pasaría si uno de los objetos que se mueve quedase con una rapidez final de 0? Significaría que se detuvo, que el choque fue tan importante que detuvo al objeto en cuestión, que es lo que normalmente pasa cuando hay un accidente. Ya, entonces esas son los tipos de preguntas que van a tener en su próxima evaluación. La próxima semana yo voy a comenzar con materia nueva, que no va a entrar en la prueba de octubre. Lo repito, lo estoy dejando grabado para que después no hayan confusiones. El próximo miércoles, 14 de octubre, yo voy a comenzar a avanzar con la unidad de energía. Y en esa clase en particular no va a entrar, todo lo que veamos de energía no va a entrar en la prueba de octubre. De octubre entra trabajo, potencia, impulso y momento, como lo vimos por separado, o bien como lo hemos visto hasta ahora, que son de los choques plásticos o elásticos. ¿Ya?